Amigas, amigos, muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves, a su espacio Sin Fronteras, pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares, atento como siempre en los controles, y quien habla para ustedes, quien tiene el gusto de acompañarlos en esta vuelta al mundo semanal de todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. E iniciamos nuestro movido programa de hoy jueves por razones evidentes de lo que viene aconteciendo en el mundo, haciendo publicidad, y hablamos del equipo de Policreativa Consultores. Usted a lo mejor no se ha pasado por un escenario importante, el del tema de la presencia. Usted puede saber lo que quiere decir, cómo va a ejecutarlo, de qué manera va a explicarlo, pero no prepara la parte visual, qué se pondrá, que los colores no contrasten con lo que tiene de fondo, que no generen distracción. Y bueno, eso que tiene que ver con Policreativa Consultores, que Policreativa Consultores en su ejercicio de prepararlo, acompañarlo, darle las herramientas para que usted pueda presentar su proyecto, su idea de la mejor manera, lo acompaña en todas las fases del proceso. Hay equipo legal, hay equipo de comunicación, hay equipo de propuestas, hay equipo de ejercicio, que lo van a llevar finalmente a que esa idea que usted puede tener, muy romántica, edulcorada, interesante, pase el límite y se convierta en una propuesta verdaderamente triunfadora que lo lleve a generar cambios, no solo al entorno, sino a usted, que pueda desarrollar esa idea con un propósito muy claro y pueda incidir positivamente en todo su entorno. Tenga un emprendimiento, tenga una idea, quiera dar un discurso, quiera probar un proyecto de grado, quiera conseguir la regularidad de un estatus migratorio. Todo eso lo prepara y lo acompaña y lo asesora el equipo de Policreativa Consultores. Policreativa Consultores los guía, los acompaña, los asesora y va con ustedes en transformar esa idea en un proyecto triunfador. Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a iniciar. Empezamos, ya llega mensaje aquí, la señora Yolanda nos dice: atenta al análisis profesional de las principales noticias del mundo en Sin Fronteras, pero con Límites. Feliz jueves para todos. Bueno, abrazos a la señora Yolanda, que siempre está pendiente del programa. La señora Liliana también había dicho, ella estaba desde antes, ya lista, atenta, y ya en el avión esperando las interesantes noticias de nuestro piloto. Bueno, un abrazo a la señora Liliana. Y el tema es que entre todos vamos a analizar hoy, porque la realidad es bastante movida. El señor Eduardo y la señora Clara también están atentos al programa. Bueno, empieza nuestra audiencia activa para tratar el tema de la guerra. Y podríamos hacer una pregunta. De hecho, los invito a que además vean, esta semana he dado 2 entrevistas, una el día lunes, en el programa Vladimir a la Carta, una entrevista, una conversación amena, fluida, de 1 hora con el periodista Vladimir Villegas. Ahí pueden encontrarla en las redes, canal de Vladimir Villegas, está la entrevista donde dedicamos a analizar el tema iraní y el tema Irán, Estados Unidos. Y al día siguiente estuvimos participando en el noticiero Venevisión, en el noticiero matutino. Tuvimos también una intervención sobre el tema de Irán y las implicaciones que eso puede tener, no solo a efectos mundiales, sino precisamente sobre la realidad venezolana. Entonces eso vamos teniéndolo allí, va a ir apareciendo y evidentemente lo desarrollaremos. Yanila Ibe nos dice: buenos días, saludos desde Caracas, hoy soleada como suele ocurrir en este mes, marzo, iniciando el año aún, pero con muchos acontecimientos. Bueno, lo que dice la profesora Yani Lobo es cierto, a mí me parece que estamos en el mes de noviembre y que ya viene diciembre y pronto vamos a tomar el asueto de Navidad, y resulta que no, estamos apenas en el mes de marzo, ya han pasado muchísimas cosas en el mundo. Si es una carrera de largo aliento, uno dice que las cosas entonces no son muy promisorias. Cuando usted corre un maratón o hace una carrera larga, usted tiene que dosificar, no puede correr atropellando desde el principio porque se queda sin la energía requerida para las distintas partes y los distintos kilómetros que le faltan. Bueno, aquí pareciera que el mundo salió desbocado, corriendo, vamos a ver si hay aliento hasta el final o algo más delicado, y ustedes dirán: llegó alarmista hoy Luis Daniel. No, en lo absoluto, no es por crear temor, no es por generar alarma, pero sí es por llamar la atención que pudiese desencadenarse una catástrofe que nos deje sin mundo. Cuidado con eso, porque es que se habla con mucha ligereza del tema nuclear, de la energía, de apretar botones rojos, y usted dice: aprieto el botón rojo como aprieto a lo mejor el botón para subir el audio de nuestro programa, o después para, si usted quiere, en las grabaciones. Acuérdense que los programas quedan también en los repositorios, en el YouTube y en la cuenta Telegram, @Luis Daniel Álvarez V Radio. Entonces usted dice: oye, quiero volver a escuchar un nombre que mencionaron, alguien por allí. Entonces retrocede. Así, con esa habilidad, hablan mucho de apretar botones rojos para desencadenar bombardeos nucleares, por ejemplo, como si eso no pudiese acabar al planeta. Entonces,
todo eso está allí. Ahora, el programa de hoy tiene también otros temas, pero relacionados a esa coyuntura. Fíjense, nos toca hablar también de algo que viene ocurriendo muy cerca de Irán. Yo no sé si llamarlo escaramuza, guerra. Iba a decir un absurdo, pero es que un absurdo es todo lo que tiene que ver con la violencia. Entonces, eso se presenta también, pero es entre Afganistán y Pakistán. Pakistán, que es un polvorín permanente, tiene una condición bastante fuerte con otro país que también se las trae sobre todo por la administración actual, que es India. Bueno, en este caso no es con India el problema, no es por Cachemira, la coyuntura es con Afganistán. Y bombardeos, acciones entre unos y otros también llaman la atención. Y a lo mejor se conversan menos porque la mirada está puesta en Irán, en lo que ocurre en Irán y la manera en que se han dado los fenómenos y los acontecimientos del pasado fin de semana. Pero en todo caso ahí también hay una situación. Y vamos a tener también una intervención de un académico, un gran amigo, un hombre además formado en el tema de las relaciones internacionales, una persona que conoce de temas de geopolítica, que acompaña permanentemente y que vamos a tenerlo además de manera constante en el programa, que es Machig El-Karkri. Machig El-Karkri está en Marruecos y él desde allá nos hablará de otro de los temas de la agenda internacional que a veces se habla de él, a veces no, pero ahí está de forma permanente y hay que hacer seguimiento. Es la situación entre Marruecos y la zona del Sahara Occidental. Entonces, el profesor Machig El-Karkri, el doctor Machig El-Karkri, nos envía un aporte para que coloquemos aquí el programa y él nos explique desde su perspectiva lo que viene ocurriendo y mantener en agenda estos temas. Entonces, bueno, eso vamos a tenerlo también en el programa. Y finalmente haremos una mención de Colombia, que será noticia el próximo fin de semana con las elecciones. Bueno, aquí dice Juan Armando en los mensajes: buenos días, la situación es alarmante, puesto que Irán afirma que si Europa guarda silencio con el ataque de Estados Unidos, todos los países pagarán el precio. Bueno, ese silencio, Juan Armando, de Europa, yo no sé si es porque Europa no quiera condenar, sino que es que Europa no haya que hacer. Tristemente, aquí fijo posición de manera enfática, porque yo, ustedes lo saben, soy un profundo admirador del modelo europeo, creo en la integración europea, considero que la integración europea no es perfecta y hay una cantidad de insumos que deben atenderse, hay temas que se terminan dejando de lado, pero Europa es un ejemplo de cómo las rencillas pueden dejarse de lado y puede avanzarse hacia un entendimiento mayor y una idea mucho más amplia. Sin embargo, Europa pareciera socavada. La salida del Reino Unido a través del Brexit fue un golpe más duro de lo que muchos quieren aparentar. La llegada de actores, vamos a llamarlos antisistema, que desde dentro de la Unión Europea carcomen, como una bacteria que se come a la misma Unión Europea. Concretamente el nombre de Víctor Orbán, el líder de Hungría, es un fanático de la lucha contra Europa, pero atención, está allí, él se mantiene allí, en la Unión Europea, por algo no se sale. Entonces, uno dice, bueno, desde Europa hay voces que llaman a que Europa cambie, hay contradicciones muy marcadas, hay figuras que de alguna manera no logran incidir, y empieza a verse una situación en la que se guarda silencio. Yo insisto, no porque a lo mejor hay una posición de convalidar, sino porque no hay un acuerdo sobre qué punto de vista llevar adelante. Pero castiga, Juan Armando, lacera ese silencio de Europa, que además la amenaza que nos dice aquí, pues Manolo dice, sí, es verdad, lo escuché, fue el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Bagayé, en una entrevista con el canal 24 Horas de TV. Entonces, esa declaración además tiene algo muy cierto. Europa pagará los platos rotos de cualquier situación fuerte, porque los misiles de Irán llegan más rápido a Europa que a los Estados Unidos, si es que pueden llegar a los Estados Unidos. Esperemos que no lleguen a ningún lado, es el llamado. Yo siempre he sido defensor a ultranza de que hay que buscar y agotar las vías de diálogo. Aquí señala Irán, nos sentimos traicionados, nosotros estábamos conversando, estábamos dialogando y fuimos atacados. Y viene después el presidente Trump a decir que él plantea un diálogo con Irán, que ahora tiene que venir un diálogo, pero es un diálogo al que hay que llevar con cuidado. Yo muchas veces he conversado con ustedes del tema de Ucrania, esa salida, entre comillas, que le ofrecen a Ucrania, que es una salida humillante, es una salida que le quita territorio, que le quita ejército, que le incide en su sistema político interno. Y a uno lo lleva a recordar, revisando la historia, que lo mismo le hicieron a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Y Alemania quedó humillada, quedó herida, y eso sirvió para que un demagogo llegara de alguna manera a exacerbar todos esos conflictos, esos dolores, y
el balance lo conocemos, lo que dejó el nazismo para la humanidad. Entonces allí es donde se presentan estas disyuntivas. Dialogar ahora con Irán, pero dialogar ¿qué? Como si usted va a dialogar con una pistola en la cabeza. Entonces eso es lo que está pasando. Yo siempre he manifestado, ustedes lo saben, que antes de acciones de fuerza, agotemos la vía del diálogo, porque cuando usted va a la fuerza, sufren inocentes. Hay que hacer una aclaratoria, la he hecho en todos estos programas en los que he participado. El hecho de uno mirar con preocupación, incluso condenar lo que pasó en Irán, no implica para nada avalar el régimen iraní, como lo he dicho en otras oportunidades. Es un régimen que considero oprobioso, es un gobierno que no respeta, a mi juicio, las garantías humanas. Siempre pienso en la joven Amini, una muchacha que fue golpeada por una policía de la moral. Ya el hecho de existir una policía de la moral pareciera que estuviésemos en una obra de George Orwell. Bueno, entonces una policía de la moral la golpeó y ella murió. ¿Por qué? Porque tenía mal puesto el velo. El velo lo tenía mal colocado y dejaba ver partes de su cabello. Y fue golpeada. Yo no puedo estar a favor de un gobierno que hace eso. Yo no puedo estar a favor de un gobierno que proscribe partidos políticos. Yo no puedo estar a favor de un gobierno que limita la participación política y que incluso pone a unos actores religiosos a decidir quiénes pueden o no concurrir a una elección. Entonces eso es bueno aclararlo, porque mucha gente ve el mundo en blanco y negro. Cree que no hay matices, que no hay colores, que todos son estructuras absolutas. O estás con la acción de Estados Unidos y si la condenas, estás con el régimen de Irán. En lo absoluto, yo creo en los colores y creo en ese término medio que puede aparecer y que nos acompaña y nos lleva a ser críticos. Le pasa a Pedro Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que ve con preocupación lo que pasa en Irán. Entonces ya ha salido la oposición a Sánchez a decirle que es que Pedro Sánchez es un hombre seguidor del gobierno iraní. En lo absoluto, jamás ha dicho eso, ni puede decirlo, porque guste o no guste, Sánchez es un político hábil, no lo dirá, así le guste, cosa que no es, no lo dirá porque eso va a contrarrestar la fuerza que tiene y le va a afectar con los aliados que lleva. Pero el hecho de condenar no implica, usted no puede ver, yo lo he dicho en otras ocasiones, critico la forma en que Israel maneja el tema con Gaza. Es que usted no cree en el Estado de Israel. Claro que creo en el Estado de Israel, creo en dos estados en el Medio Oriente. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ver todos estos fenómenos. Fíjense, siguen llegando mensajes por aquí. Nos dice Rómulo: buen día, doctor. La Unión Europea y la ONU han expresado su preocupación por las consecuencias que las operaciones militares lanzadas por Israel y Estados Unidos contra Irán podría tener en Oriente y desean que vuelvan las mesas de negociaciones, pero yo lo veo muy difícil. Es que Rómulo, cantan tarde estos organismos, ya ven la realidad cuando ha ocurrido, la presión ha debido ser anterior. Y esto hay un vacío que deja Europa, por su misma situación que hemos descrito, y además porque el presidente Trump no tiene interés en involucrar a Europa, y lo ha dicho. Europa no juega en esto, y Europa, en cambio de incidir y de decir, ¿cómo que no jugamos? Tenemos que ver las proximidades con Irán. Europa se quedó como mirando lejos, dando lástima. Y entonces, la misma ONU, que ha podido de alguna forma, no pasa de comunicados y de resoluciones y de puntos de vista que no le dicen nada a nadie, ni siquiera a los actores involucrados. Y eso que dice el señor Antonio Domínguez aquí en el mensaje. La Unión Europea está en una encrucijada, pero claro, una encrucijada y queda mirando a los lados, y cuando trata de reaccionar, no tiene parámetro para hacerlo, porque los acontecimientos le están fagocitando. La realidad se come al modelo europeo, que siendo la voz de la conciencia, la voz del entendimiento, de las relaciones que superan al Estado, que tienen instituciones sólidas, terminan de alguna manera enredados en sus propias contradicciones, mirando a ver hacia dónde moverse. Hilda dice: hola, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido el cese inmediato de las hostilidades y ha condenado tanto el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, como la posterior respuesta iraní en la región. ¿Estamos acaso siendo testigos del inicio de la tercera guerra? ¿Cómo combatir a los iraníes? Unos fanáticos que han evidenciado un retardo y conducta bien reprochable, donde ven a la mujer casi como un animal de reproducción sin voz ni voto, y miles de barbaridades más. Fíjense, de lo que dice Hilda, Hilda trata el tema de la mujer, trata el tema del fanatismo. Ya vamos a hablar un poco de la respuesta política de Irán, porque también hay una respuesta militar que nos ha dado. Pero en todo caso, la acción de Guterres, ¿cuántas veces no ha pedido Guterres el cese de las hostilidades entre Rusia y Ucrania? Y sigue 4 años en esa guerra. Entonces, más allá del parámetro, de lo que puede indicar, no hay una visión concreta que pueda decir que la ONU está incidiendo y tiene alguna forma de sembrar y manifestar una respuesta concreta. Egla dice: mis saludos, pero es que mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, han hecho un llamamiento a prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación, y han añadido que es de vital importancia garantizar la seguridad nuclear,
este conflicto más allá de las fronteras iraníes, además de la muy importante migración musulmana a Europa y América Latina. Esto es peligrosísimo, peligrosísimo, Eglé. Y volvemos, discursos que no tienen incidencia, que no le terminan diciendo nada a nadie. Yo vi estos días una caricatura de Mafalda. Mafalda se subía en una silla y hablaba solo y se bajaba y decía, bueno, mi sillita tiene el mismo poder de convencimiento que la ONU y el Vaticano. Decía Mafalda, en términos muy duros, pero tiene razón Mafalda, tiene razón Quino a través de Mafalda. ¿Por qué? Porque es que le hablan, ahí están los pronunciamientos y los comentamos en el programa y listo, y siguen las hostilidades. Porque efectivamente ese ataque que se dio, un ataque bastante fuerte, buscó de alguna manera resquebrajar la estructura interna de Irán y que hubiese un acompañamiento, porque así lo manifestó Estados Unidos, con la idea de un cambio de gobierno. Israel también dijo, lo dijo Netanyahu, salgan los iraníes a las calles a pedir un cambio de gobierno. Cuando a mí me han preguntado sobre el tema, yo he dicho que a mí me parece además una acción contraproducente porque pareciera que puede endurecer la estructura del gobierno de Irán. Porque el gobierno de Irán, a diferencia, por ejemplo, de países como Nigeria, siempre pongo el caso de Nigeria, porque Trump dice, voy a atacar Nigeria porque irrespetan a los cristianos. Bueno, en Irán hay una capacidad de respuesta. Yo tengo que confesarles, y ustedes lo saben porque son oyentes consecuentes de nuestro programa, yo era uno de los que decía que no veía probable un ataque de Irán a Irán por lo que era Irán o por lo que es Irán, porque si a Irán lo acusan de tener armas nucleares, era muy difícil que se diera un ataque que pudiese desencadenar una reacción. Sin embargo, el ataque se dio efectivamente el fin de semana entre los Estados Unidos e Israel, e Irán demostró allí estar preparado. Indican, primero habían desmentido la muerte del ayatolá Ali Jamenei, después se confirmó, decretaron incluso 40 días de duelo, pero no ha cambiado la situación en Irán. La gente no salió en Irán a propulsar en grandes sectores un cambio de gobierno y de sistema. Y el gobierno iraní, hábilmente articulado, inmediatamente aplicó una junta de transición donde había factores religiosos, donde está el presidente de Irán y donde además aparece un jurista de la estructura gubernamental iraní. Un gobierno o una fuerza para impedir, una junta para impedir que el gobierno quede acéfalo. Por supuesto fueron, según han indicado las partes, varios de los líderes de Irán asesinados. Sin embargo, ahí hay una fuerza que inmediatamente responde políticamente. Y todo pareciera indicar, porque no hay aún una información certera, que Mojtaba Jamenei, el hijo de Ali Jamenei, uno de los hijos de Ali Jamenei, sería el nuevo actor fuerte, el nuevo líder religioso. Acuérdense que en Irán el presidente no es la máxima figura. Sobre el presidente hay otra instancia y sobre esa otra instancia está el líder supremo. Irán ha tenido dos líderes supremos. Tuvo al ayatolá Ruhollah Khomeini y tuvo después a Ali Jamenei. Sin embargo, muerto Jamenei, pareciera que es el hijo de él, Mojtaba, quien va a terminar asumiendo, y es un hombre que por supuesto viene de ese entorno, es una figura que tiene también una actitud conservadora en muchos extremos. O sea, no hay un cambio. Quienes dicen, bueno, es un viraje, vendrán nuevas fuerzas, es exactamente la misma gente que está gobernando. Lo que usted ha hecho es quitar de encima a Jamenei y colocar a otros actores que son los que mantienen el poder. Otros indican que la figura, por ejemplo, del hijo del Shah de Irán. El Shah de Irán está buscando que lo nombren, está en la palestra, y el mundo, algunos dicen, bueno, pero es que el Shah de Irán fue un hombre que reprimió, que incluso se ha vendido la idea del progreso, pero fue una dictadura absolutista que impidió, por eso lo derrocaron, y la revolución era una revolución plural que sectores religiosos terminaron tomando en el año 79. Pero en todo caso, esa idea del Shah, ustedes pueden decir, bueno, pero ese es el papá, el que está en la palestra, el hijo, el príncipe heredero, no gobernó nunca, no se le pueden achacar los señalamientos contra que puede llevar su padre. Claro, lo que sí se puede indicar es que salió del país hace décadas, hace más de 4 décadas, que no tiene ningún tipo de vinculación real con la idiosincrasia iraní, que no le dice nada a la gente de Irán y que de alguna manera eso va a provocar que no haya una idea, no haya un movimiento que pueda de cierta manera garantizarle una subsistencia a nivel político. La salida del tema gubernamental en Irán tiene que darse con actores que estén dentro, que puedan de alguna forma participar, que puedan de alguna manera incidir. Entonces, a eso es lo que podría estarse dando. Pero en este instante no hay una idea, no hay un llamado para decir que las cosas en Irán están cambiando. Sí ha habido, evidentemente, ataques, continúan los ataques. Por allá había una noticia
que Israel argumentaba, fuentes israelíes decían que habían golpeado instalaciones nucleares de Irán. Eso puede desencadenar una catástrofe, cuidado con eso. Sin embargo, otro elemento es que Irán responde. E Irán responde de forma fuerte, atacando no solo a Israel, sino a bases estadounidenses en la región. Cierra el estrecho de Hormuz, eso va a tener incidencia evidente y está teniendo en los temas petroleros. Y ya algunos barcos han intentado cruzar y han sido atacados. Pero además Irán ataca bases que están en países de la región que son aliados de Estados Unidos. Y ojo con algo, hay una población chiita bastante grande en algunos países. En Bahrein, por ejemplo, los chiitas no gobiernan, pero tienen una presencia fundamental en la sociedad y varias veces han tratado de cambiar el sistema de gobierno. Hay una población chiita muy grande también en Irak, hay una población chiita considerable en Siria, hay población chiita en Líbano. Entonces eso pareciera que no se tomó en cuenta. Yo pienso que además el presidente Trump comete un error político. Trump había logrado vender algo que quienes discrepamos de Trump en muchas cosas decimos que ahí tiene razón. Él jamás en su primer gobierno fue a una guerra. Y él dice, yo no voy a llevar a americanos, a estadounidenses a una guerra que no nos corresponde. Entonces, cosa que sí hicieron Bush, que hizo Obama, después él dice que hizo Biden, pero en este caso abrió. ¿Y hasta qué punto eso le puede costar políticamente para los próximos comicios? Recordemos que vienen elecciones de medio término en los Estados Unidos, el presidente Trump no está bien parado a nivel de encuestas y eso pudiese provocar que pierda el control de ambas cámaras e incluso que sea sometido hasta un juicio político que pueda costarle la administración. Eso es algo que está en el tintero. Lo ayuda ese llamado del nacionalismo. ¿Qué piensa la gente en Wyoming, en Wisconsin, en algunos estados que son alejados, si se quiere, de la diatriba cotidiana, como puede ser Florida, como puede ser Texas, como puede ser California por el tema de los hispanos, o puede ser Nueva York por la representación que tiene la ciudad de Nueva York dentro del entramado global? Pero hay otros estados que son estados más bien cerrados, son estados que juegan a variables internas. ¿Qué piensan los agricultores de esos estados cuando se sientan en la noche a comer con sus familias y su hijo les dice, mañana preparen menos comida porque no voy a estar, porque me voy para Irán a pelear? Entonces creo que eso podría pasarle a Trump una factura bastante grande. Bueno, más mensajes por acá. Javier dice, doctor, pero sí es cierto que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel en Irán porque contribuye a un orden internacional más incierto y hostil. Exigimos la desescalada inmediata y pleno respeto del derecho internacional. Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región. Eso lo publicó en sus redes sociales Pedro Sánchez. Es que totalmente de acuerdo, Javier. Pero es bueno que Javier coloque el texto íntegro de lo que planteó el presidente de gobierno Sánchez, porque ahí en ningún lado Sánchez dice que él rechaza la acción militar porque el gobierno de Irán es una maravilla y porque Jamenei le causa ternura y porque le guste la manera en que tratan a las mujeres en Irán. En lo absoluto, ahí no dice eso. Lo que está diciendo es que eso socava el orden internacional, nos lleva a una gran incertidumbre, una hostilidad, y pide el respeto al derecho internacional, que creo que es la primera gran víctima de todo esto que viene ocurriendo. No hay derecho internacional, las bases del derecho internacional las han despedazado y las han lanzado al pipote de la basura con una cantidad de acontecimientos que vienen ocurriendo. Entonces, bueno que Javier haya transcrito el mensaje, porque eso desmonta la posición, vamos a calificarla, irresponsable de la oposición española a Sánchez. Eso no implica que a uno le guste o le disguste Sánchez, estoy hablando del tema concreto de Irán. La posición de la oposición, porque coloca a Sánchez como si fuese un actor cómplice de las actitudes del gobierno de Irán. En lo absoluto, lo que está exigiendo es que haya diálogo. Yo también pido que haya diálogo, porque si no hay diálogo, empezarán a apretar los botones rojos, y apretarán el primero, el segundo no lo apretarán, porque no habrá mundo en el cual apretar un botón nuclear. Suena uno dramático y a lo mejor fuerte, pero es que hay que hablar en esos términos para que los líderes terminan entendiendo. Marco nos dice, buenos días, doctor, ¿podría decirme qué países conforman el llamado bloque 3? Gracias desde Mérida. Bueno, yo diría, en todo caso, Marcos, si Marcos se refiere al grupo de los tres, porque si es el grupo de los tres, se trata en todo caso de esa alianza o esa figura coyuntural que conformaron México, Colombia y Venezuela a finales de la década del 80 del siglo pasado, que buscaba de alguna manera avanzar en torno a una idea, a una propuesta de integración. Pero ahora, aquí revisando, porque me hizo ruido la inquietud de Marcos. No, Marcos se refiere, efectivamente, no es al grupo de los tres, es a lo que él plantea, y el bloque E3, Marcos al final corrige, bloque E3, sí, bloque E3, Francia, Alemania y el Reino Unido, para tratar de alguna manera de buscar una posición conjunta, el bloque E3. Entonces, que ellos entrarían de alguna forma, estarían dispuestos a atacar además a Irán. El bloque 3, Francia, Alemania
Alemania y el Reino Unido. Ahí vemos las contradicciones. El Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, pero juega en esa instancia, juega con Europa, y aquí hay una contradicción, porque Sánchez dice no se ataque, pero estos países dicen estar dispuestos, más lo dicen con ligereza, uno no sabe si hablándole a su público o por el contrario, tratando de alguna manera de generar un temor en Irán, que ha evidenciado que no teme y que se la jugará de alguna manera y arremeterá contra quien perturbe. Esto puede ser una guerra larga, le puede pasar a Estados Unidos lo que le pasó a Rusia en Ucrania. Putin creía de una manera soberbia que la guerra duraría un fin de semana. Tenemos 4 años en esta historia, con víctimas, con seres como nosotros que sufren, que pierden familiares, que no tienen casas, que un misil les destruye la tranquilidad. Entonces, eso podría estar ocurriendo. ¿Y quiénes pagan? Los humanos, los habitantes. Los grandes líderes tendrán protección. Los que quedan en el medio a merced de los ataques son los que sufren. Germán dice, buenos días. Es complicada, muy complicada, Germán. Es complicada, no, complicadísima. Zoila dice, a mí esto me asusta, porque en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto, y en ese caso esta población civil no está en fronteras específicas. Irán atenta contra cada uno de nosotros. Pero es que, claro, Zoila, ese es el inconveniente. Entonces lanza una respuesta Irán, ataca, que ha salido por allá a decir, nosotros estamos dispuestos a esperar el llamado a responder, pero a responder qué y en qué medida. Esto puede llevar a una guerra irregular. Ese es otro factor, porque muchos de esos grupos, los hutíes, por ejemplo, en Yemen, dicen que van a responder y lanzan misiles, pero no tienen un ejército regular. Y la gente que acuda a ese llamado va a empezar por su cuenta a creer que está vengando Irán. Entonces eso va a desencadenar caos. Ya Argentina está alerta. ¿Por qué? Porque en Argentina hay una población judía bastante grande y además hay un historial con el señalamiento que se hizo del apoyo de Irán, el ataque de la AMIA, que Irán evidentemente niega en que esa investigación se había adelantado. Nisman llevaba eso también, pero Irán lo ha venido negando. Pero en todo caso sí hay una población judía muy grande, entonces Argentina presta atención a lo que puede hacer, pero sí, Zoila, contra cada uno de nosotros. La profesora Yani Lobo interviene nuevamente por aquí, nos dice, bueno, enfatizar en el carácter absolutista de la monarquía iraní, porque muchas personas creen que antes de la revolución hay un mar de felicidad en Irán. Efectivamente, el gobierno del Shah, que se ha vendido como un gobierno de avanzada, progresista, no era tal. Sí había grandes obras de infraestructura, pero era un régimen personalista, absoluto, represivo, y por eso se alzó. El gran problema de Irán es que esa revolución que se sublevó contra el Shah se terminó siendo secuestrada por un sector religioso, pero allí había actores de distinta naturaleza que creían que tenía que venir un cambio de régimen en Irán, y vino el cambio. A mí eso que cuál es peor, qué época es peor, a mí eso no me gusta compararlo. Es como cuando usted le dice a un niño, ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? Y el pobre niño queda enredado y mira para todos lados con angustia porque no sabe si una respuesta determinada le pueda costar a lo mejor una mueca de mal gusto de la mamá o del papá. Bueno, aquí ocurre, es que no, yo espero que haya buenos escenarios, como el tema cubano. Si usted critica la revolución, es que a usted le gusta Batista, si critica a Batista, a usted le gusta la revolución. No, no me gusta ninguno de los dos. Por eso me gustó la película La ciudad perdida de Andy García, que critica a los dos modelos. Entonces yo aspiro que hayan cosas mejores. Usted Luis Daniel vino bravo. No, es que uno tiene que ser tajante muchas veces, porque tenemos que romper con esos esquemas absolutos que nos venden de que es A o es B. No, hay matices y hay colores. Norberto Espinosa, buenos días. La situación en el Medio Oriente cada día se complica más. Yo agregaría, Norberto, que se complica en todo el mundo, porque eso va a tener repercusiones globales. Zoila nos dice, buen día, ¿cómo afecta esta guerra a Latinoamérica? Bueno, Zoila, han denunciado la presencia de Irán, de células iraníes del gobierno de Irán en la región. Además de eso, empieza a surgir otra inquietud, que es la posición respecto al combustible, que Vicente lo pregunta, pues, según la pregunta de Zoila, de hecho, dice, buena pregunta, yo también siento curiosidad, ¿qué puede pasar con la gasolina y la economía tras el ataque a Irán? ¿Cómo afecta a Venezuela como país petrolero, pero tomando en cuenta la situación política? Bueno, Vicente, Zoila y Vicente, tema energético, el cierre del estrecho de Hormuz va a hacer que aumenten los precios, que los países que no están en la región puedan enviar petróleo a los Estados Unidos, van a tener una gran facilidad. Pasó en los años 70 con el embargo, al que por cierto tampoco se unió Irán, no se unieron ni Irán ni Venezuela, y Venezuela enviaba petróleo a los Estados Unidos, era un proveedor seguro, y eso implicó cuantiosas ganancias, porque los precios del petróleo aumentaron. Aquí va a ocurrir eso también, se va a dar, y Venezuela y los países petroleros de esta zona podrían empezar a cobrar una enorme relevancia y obtener ingresos mayores. Ulises dice, pero hay que observar que las guerras conducen a mucha destrucción y a muchas bajas humanas, y también de animales y alimentos, porque también destruyen árboles y siembra. Totalmente, Ulises, el factor de humanizar todos estos elementos.
Javier dice, sí doctor, esa fue la intención y sabe Dios que Sánchez no es de mi agrado, pero tampoco se debe tergiversar la verdad. Esa es la lectura que hay que dar, Javier. Entender, por cierto, Sánchez, a mí me ha gustado la declaración sobre Irán y me ha gustado lo que ha dicho de Ucrania, que no puede ponerse fin a una guerra injusta con una paz injusta. Pablo nos dice, vamos a leer los mensajes y vamos a identificar la emisora. Hoy no pondremos música al principio para regresar debatiendo, porque estamos animados aquí con ustedes. Pablo dice, las guerras son por poderío, por riqueza, por interés y no respetan nada al mundo. Lo están exterminando poco a poco y no se dan cuenta de eso, Pablo, que exterminando al mundo se exterminan ellos también. Mayra dice, realmente, doctor, es preocupante, ya que en un mundo globalizado cualquier conflicto internacional termina teniendo consecuencias económicas, desde el precio del petróleo hasta los costes de transporte o la inflación. Las repercusiones pueden acabar llegando directamente al bolsillo de los ciudadanos a nivel mundial o al menos a un enorme sector del mundo. Mayra claramente lo indica, las repercusiones más allá del conflicto, cómo nos va a afectar en el bolsillo, cómo nos va a afectar en la tranquilidad. Les cuento, ya hay líneas de cruceros que cancelaron navegaciones y líneas que cancelaron vuelos porque no pueden ir al Medio Oriente. Entonces el tema aeronáutico, el tema naval, afectado completamente. Tito dice, esta es una guerra muy peligrosa. Todas son, Tito, pero esta particularmente más por los actores que están y las características de los mismos. Enrique dice, buenos días desde Barquisimeto, doctor. La advertencia del presidente estadounidense Donald Trump sobre posibles represalias comerciales contra España, después de que el gobierno español haya denunciado que no, nos decía por aquí Enrique, que no cooperará en los ataques contra Irán, porque Estados Unidos mantiene actualmente una balanza comercial favorable con España, es decir, exporta más productos a España de los que importa. Pero esa manera de Trump de chantajear no es favorable, no busca el entendimiento, ese es el gran problema, no trata de conversar al respecto. Bueno, Alejandro dice, por eso debe conocerse la historia de los países, los buenos, los malos y los que no son tan malos. Taí nos dice, buenos días, saludos de los teques, es de esperarse consecuencias económicas. Los conflictos en Oriente Medio suelen provocar subidas del petróleo y del gas, lo que termina encareciendo la producción y el transporte. Esto puede generar un efecto en cadena en la economía mundial. Bueno, escenario complejo. Pero hagamos algo, vamos a identificar la emisora y regresamos inmediatamente para seguir abordando este tema y los otros que tenemos en nuestra agenda informativa, en el tintero, en nuestro vuelo semanal, movido vuelo semanal de la mañana de hoy. Ya venimos. Estamos de vuelta a Sin Fronteras, pero con Límites, con Luis Daniel Álvarez Vanegas. Bueno, regresamos a este movido programa, esta vuelta al mundo semanal con turbulencia por la situación mundial. Bueno, y hacemos publicidad. Recordemos que estamos llegando a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Visite la página web www.policreativaconsultores.com y síganos a través de las redes sociales @policreativa_consultores. Policreativa Consultores los forma, los guía, los acompaña y los ayuda, entre otras cosas, a entender un mundo como este tan complicado y a poder desenvolvernos de la mejor manera en el Policreativa Consultores. Bueno, siguen los mensajes. Victoria nos decía, las guerras son por intereses económicos, una frase tajante y muy cierta, y por interés en general, Victoria. Taís dice, lo único cierto, estimado doctor, es que la incertidumbre nos afecta a todos. Todos nos preguntamos, ¿cuánto tiempo dura la guerra? Si el conflicto se intensifica, ¿qué otros factores y a cuántos países afectará? Esa inquietud, Taís, es la que más afecta, porque uno no tiene certezas y vive a merced de esa incertidumbre, de esa inquietud permanente, y eso desgasta. Y desgasta e impide planificar. Dice Alberto, si aspectos como la inflación, menor crecimiento económico, riesgo de estanflación, es decir, inflación con estancamiento, bueno, todo eso, Alberto, empieza a aparecer. Victoria agrega, las medicinas, los colegios, la alimentación, los niños y ancianos, y en fin, todo en la guerra es terrible, es lamentable, que todavía tengamos que ver guerras donde todos sufren. Dice Alberto, sí, también más inflación, aspectos que hay que cuidar. Victoria complementa, ¿cuánto irá a durar la guerra de Irán? Y el señor Antonio Domínguez dice, las guerras comienzan y nunca terminan, pues quedan sus consecuencias. Bueno, eso que ustedes han dicho, lo que Alberto comenta, lo que dice Victoria, lo que dice el señor Antonio Domínguez, vale. Además, para recordar siempre al gran Andrés Eloy Blanco, que ante la Asamblea General de la ONU llegó a decir que había que luchar para que no hubiese guerra, y se lograba poniendo la foto de esos niños con cara de viejos. Eran niños, pero eran avejentados producto de la guerra y producto del mal. Había que ponerles la foto frente a la cama en la que duermen los líderes, sobre las camas, frente a los escritorios en los que están, para que hagan lo necesario por impedir la guerra. Bueno, un gran soñador, el gran Andrés Eloy Blanco, pero unos líderes a los que no les importa en muchos casos la humanidad. Y señor, las guerras comienzan y nunca terminan, siempre quedan sus consecuencias y quedan sus heridas. Entonces, bueno,
Vamos a estar muy atentos a un tema que seguramente, y digo, segura y lamentablemente, yo espero que esto no tuviese más repercusiones y lo sacáramos de la agenda, pero tristemente seguiremos hablando de esa guerra y de las consecuencias que tiene. Pero bueno, vamos a movernos de latitud para poner otro elemento y vamos con algo que habíamos ofrecido, una entrevista. Vamos a escuchar una intervención del doctor Machid El-Karkri, más un hombre conocedor de la política, conocedor de las relaciones internacionales y una voz muy calificada para entender la situación entre Marruecos y el Sahara Occidental. Entonces vamos a escuchar al doctor Machid El-Karkri con un audio directamente desde el norte de África. Buenos días, amigos y amigas. Hoy les hablo desde la ciudad de Tánger, en el norte de África. Intentamos responder a una pregunta muy importante. ¿Dónde estamos hoy en el conflicto del Sahara Occidental? 50 años después, el escenario ha cambiado profundamente. En 1975, más de 350.000 marroquíes participaron en la Marcha Verde, un momento histórico que culminó con la firma de los acuerdos tripartidos de Madrid entre España, Mauritania y Marruecos, poniendo fin a la presencia colonial española en el territorio. Hoy, medio siglo después, mientras Marruecos celebra aquella gesta pacífica, el Polisario conmemora el aniversario de una república que cada vez cuenta con menos reconocimiento a nivel internacional. El punto de aflexión más reciente. Bueno, la turbulencia afectó el audio allí que nos había enviado el doctor Machid El-Karkri. Ahí está ya trabajando Carlos, a ver si recuperamos. Si no, vamos con el audio la semana que viene. El doctor Machid nos está escuchando ahorita desde Marruecos. Entonces se ha presentado un inconveniente con el audio. Vamos a ver qué ocurre, pero es importante esa visión que él nos presenta para entender. Hemos hablado de la posición del Frente Polisario, hemos conocido la posición de Marruecos y es interesante la visión que él pueda darnos al respecto. Ahí está Carlos trabajando a ver si la torre de control nos vuelve a mandar el audio. Bueno, nos dice Carlos que sí, que está en eso. Mientras tanto, podríamos hablar de la otra guerra que está abierta, que es la de Pakistán y Afganistán. Se ha generado una situación, una escaramuza de pésimo gusto porque, enormes consecuencias, porque el gobierno de Pakistán alega que Afganistán protege a células que arremeten contra el Estado pakistaní y ha atacado. También ha habido una respuesta de Afganistán al respecto. Había dicho, y es un señalamiento que ha hecho el gobierno de Pakistán, indica que ha matado al momento a 481 combatientes talibanes y ha herido a otros 696 en el marco de la operación que llevan adelante. Bueno, ya volvemos con este tema. Nos dice Carlos que recuperamos el audio del doctor Machid El-Karkri. Escuchamos, Carlos. La gesta pacífica, el Polisario conmemora el aniversario de una república que cada vez cuenta con menos reconocimiento a nivel internacional. El punto de aflexión más reciente fue la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU bajo el número 2797 adoptado en octubre del 25. Esta resolución marca el fin definitivo de la narrativa del referéndum inviable y reafirma el realismo político. El Consejo de Seguridad consolida la iniciativa marroquí de autonomía presentada en 2007 como la única solución seria, creíble y viable. Paralelamente, los Estados Unidos han intensificado las gestiones diplomáticas junto al enviado especial de la ONU. Se han celebrado reuniones en Washington y Madrid con todas las partes implicadas, es decir, las cuatro partes: Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania. Según las fuentes diplomáticas, Marruecos ha presentado una nueva versión aún más detallada de su propuesta de autonomía avanzada que presentó en el 2007, que hoy por hoy constituye el único documento real sobre la mesa de negociaciones. Mientras tanto, el Polisario ha perdido muchos apoyos estratégicos y claves. La Unión Europea respalda claramente la solución política basada en el realismo político. Estados Unidos mantiene su reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara. España, que es un actor fundamental y clave, antigua potencia administradora, apoya oficialmente la propuesta de autonomía. Francia reafirma su posición histórica apoyando a Marruecos y recientemente países como Finlandia y Bélgica han adoptado posturas alineadas con esta visión. En América Latina, que saludo desde el norte de África, el cambio es aún más significativo. De más de 30 países que en algún momento reconocían a la llamada República Saharaui, hoy apenas quedan 8 países.
El último giro relevante fue Bolivia, históricamente muy cercana al Polisario. A nivel internacional existe una convergencia clara por el momento. El conflicto debe cerrarse, no solo por razones históricas y jurídicas, sino por imperativos estratégicos. El Sahel vive una expansión alarmante de grupos terroristas. La inestabilidad alimenta el tráfico de personas, la inmigración irregular, las redes criminales. De mantener con conflicto congelado tanto tiempo en el norte de África ya no es una opción responsable. Marruecos, bajo el liderazgo de rey Mohamed VI, ha desplegado una diplomacia muy activa, coherente y transversal. El gobierno, parlamento, partidos políticos, sociedad civil han actuado de manera coordinada para explicar la realidad histórica y jurídica del conflicto y desmontar las narrativas heredadas de la Guerra Fría. La comunidad internacional se inclina hoy claramente hacia el respeto de la integridad territorial de Marruecos, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. Este conflicto nació en un contexto muy particular, una convergencia muy rara, circunstancial entre los últimos reflejos del franquismo derechista y sectores de la extrema izquierda a nivel internacional. Eso pasó en plena Guerra Fría. Este contexto ya no existe. Los indicadores políticos y diplomáticos apuntan hacia una etapa final. Seguramente el 2026 podría marcar el comienzo del cierre definitivo del conflicto, con la apertura de una nueva etapa de estabilidad con la esperanza de que miles de saharauis que viven en condiciones precarias en los campamentos de Tinduf, en el sur de Argelia, pueden encontrar una solución digna y duradera. Hoy, más de 100 países apoyan explícitamente o implícitamente a la propuesta marroquí de autonomía avanzada. Los apoyos activos al Polisario ya no superan una treintena de países. Entonces, la dinámica internacional es muy clara. Realismo, estabilidad, solución política definitiva. Gracias y buen día. Bueno, desde Tánger, el norte de África, el doctor Maciel Karkri, que además nos está escuchando y que vamos a comprometerlo para que siga participando, porque nos da la visión desde el lugar de los acontecimientos. Y él dice algo importante, él dice algo además fundamental, que es que se puede poner fin a la guerra, se puede poner fin al conflicto, y ojalá eso sea lo que ocurra, porque en un mundo donde hemos venido hablando surgen conflictos, que se presente la opción de una paz, tiene que ser una buena noticia. Ricardo nos dice, él es activista político y defensor de los derechos humanos, saludos de Puerto La Cruz. Y Ricardo, él no solo es miembro, ha hecho vida política a través de la socialdemocracia en Marruecos, sino además de eso un investigador, un académico que se ha dedicado a ese tema y siempre ubicando y tratando de posicionar una realidad que vea la visión y aporte un esquema de entender que hay poblaciones. A mí el tema de los refugiados, de la gente que está en condiciones, creo que hay que prestarle mucha atención y es el gran detalle, más allá de la geopolítica, de los mapas, de las fronteras, la gente, los que están allí, los que ustedes hablan y a los que les prestamos atención. Nos dice el señor Antonio Domínguez, interesante entrevista, muy amplia. Bueno, señor Antonio, vamos a tener al doctor Maciel Karkri también con nosotros, pues la idea es que nos formemos visiones. Hemos tenido diferentes puntos de vista en el programa, ha venido gente a hablar del tema saharaui, también interesante conocer las perspectivas de Marruecos y las provincias del sur. Entonces, para que tengamos, eso sí, el gran anhelo de la paz, que es lo que uno quiere terminar concretando, a lo que queremos llegar. Entonces, bueno, volvamos al tema que habíamos dejado abierto, ya prácticamente estamos llegando al límite del tiempo de nuestro programa, pero el tema de Afganistán y Pakistán. Y fíjense algo que dicen las Naciones Unidas y lo que acabamos de oír el doctor Maciel Karkri, lo que plantea el señor Antonio Domínguez, lo que dice Ricardo. Exactamente, Ricardo es miembro del Buró Político y responsable de Relaciones Internacionales para América Latina y África del Partido Unión Socialista de las Fuerzas Populares de Marruecos. Es el Partido Socialdemócrata de Marruecos, Ricardo. Partido además miembro del Internacional Socialista. Ese es el partido de la socialdemocracia marroquí. Pero además de esa participación, hombre que viene del mundo académico. Pero gracias a Ricardo que complementa, y esa es la idea, ustedes activos en la información. Dice Ricardo, excelente, cada día su programa mejor y enriqueciendo nuestros conocimientos. Gracias. Bueno, Ricardo, yo agrego algo. Y con ustedes, siempre lo he dicho en términos de deporte. ¿Por qué los grandes equipos le va bien cuando juegan contra otros grandes equipos? Porque tienen al frente gente que incentiva. Y ustedes juegan, ustedes están con nosotros acá, porque este programa no lo hago solo, lo hacemos todos los que estamos formando parte de él. Imagínense cómo sería el programa si no estuviesen, por ejemplo, Carlos en los controles. ¿Quién arregla el tema del audio? Si no estuviese Toti con la producción, si no estuviese la doctora Mireya, si no estuviesen ustedes mandando comentarios, haciendo preguntas, no, se tornaría en un monólogo uno frente al espejo y uno a lo mejor se voltea. Entonces,
sigan con ese ímpetu. Yo les agradezco porque emociona, ¿no? Le dan ganas siempre de continuar, porque ese es el tema, que entre todos podamos formar, y además ustedes son una audiencia que les interesa la temática y van posicionando y van complementando. Así que, bueno, muchas gracias, y gracias a Ricardo por esos comentarios. Como no hay cámara, no ven que uno se sonroja con esos comentarios que mandan por acá. Entonces, bueno, les decía que cerrar el tema afgano con algo que plantean las Naciones Unidas, y es lo que hemos venido indicando. Las Naciones Unidas hablan de 8.000 personas desplazadas en esa guerra absurda, como toda guerra entre Pakistán y Afganistán. Habla de 42 civiles muertos, incluidos mujeres y niños. Bueno, eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que debemos llevar. Un misil que se lanzó desde Pakistán impactó en un campamento que alojaba desplazados del terremoto de Kunar de 2025. Bueno, de verdad es patético, no hay otra manera de expresarlo. Los datos del Consejo de Refugiados de Noruega dice que hay varios fallecidos y 650 familias se han visto obligadas a huir de nuevo. Qué triste, qué colmo, no hay otro término para usar. Bueno, y cerremos, ya es prácticamente el final del programa, pero volgámonos a algo más tranquilo, entre comillas, o al menos diferente. Elecciones el domingo en Colombia. La semana que viene vamos a analizar los resultados, a ver si las encuestas atinaron o no. ¿Qué se vota en Colombia? Bueno, hay una elección de Congreso. Recuerden que en Colombia el Congreso es bicameral, hay un Senado que no es un Senado federal porque es un Senado con una lista nacional, y hay una Cámara de Representantes donde se va a votar a nivel departamental. Hay votaciones fuera de Colombia también, hay además unas circunscripciones especiales, y la gran novedad es que no hay escaños automáticos para las antiguas FARC. Se acabó ya, el acuerdo de paz habla de 2 periodos, ya no aparecen por allí. Los miembros de la FARC van incluidos en listas, los que formaban parte ahorita del Parlamento, que ya no son FARC, sino son el Partido Comunes. Pero además se va a votar algo más. Y los que lo deseen van a pedir un tarjetón adicional. Antes había que pedirlo por consulta, y eso a juicio de algunos violentaba el secreto del voto. Entonces ahora es un tarjetón. Usted dice, quiero el tarjetón de la consulta, y le van a entregar, y usted va a tener allí todas las consultas que se cuentan, y allí marca el candidato de su preferencia en la consulta de su preferencia. En una consulta, no puede marcar más porque anula el voto. Entonces, elecciones en Colombia, hay 41 millones de colombianos llamados a participar. En Colombia el voto no es obligatorio, hay beneficios para los que votan, y además hay un clamor ciudadano, así que hay gente que no puede votar porque sale de viaje, porque no puede acudir. Pero si usted puede, participe. No deje que decidan por usted y dé su punto de vista. Así que bueno, vamos a hacer publicidad, recordar que Sin Fronteras pero con Límites llegó a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Deje que lo asesoren, que lo acompañen, que lo guíen, que lo formen, que lo ayuden a concretar su idea en una propuesta triunfadora. Policreativa Consultores. Bueno, nos vamos, ahí les dejé también en el chat donde van a encontrar los programas, en la cuenta en Telegram y en el canal YouTube, @LuisDanielAlvarez de Radio. Y nos vamos diciendo que en la dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Totti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles, y quien habló para ustedes en esta vuelta al mundo semanal, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Antes de irnos, mensaje de Hilda. Llegó el mensaje de Hilda cuando íbamos cerrando ya la puerta. Dice Hilda: doctor, no han hablado sobre las elecciones en Nepal que se celebrarán bajo un amplio dispositivo de seguridad, casi 6 meses después de las protestas de la generación Z que dejaron más de 70 muertos. Ay, pero no se vaya, dice Hilda, hay mucha tela que cortar. Bueno, Hilda, pero es el cuento de Cherezade. Ella, en las 1000 noches y una noche, ella siempre dejaba algo que contar para tener posibilidades al día siguiente de seguir viviendo. Yo dejo temas abiertos para que los hablemos la semana que viene y hagamos algo. Vamos a empezar con el tema que Hilda nos propone, Dios mediante el programa de la semana que viene. Vamos a arrancar hablando del tema de Nepal. Anotado eso allí. Y bueno, Miguel dice, tampoco se habló de la conferencia de ministros de justicia de los países iberoamericanos que se celebra en Panamá. ¿Qué expectativas ante eso? Bueno, tenemos ya agenda, formamos agenda para la semana que viene. El tema Nepal y el tema de la conferencia de ministros de justicia que nos proponen respectivamente Hilda y Miguel. Así que bueno, así es. No ha terminado el programa de hoy y ya tenemos tema para hablar la semana que viene. Bueno, gracias a todos por ese cariño, esos aportes, ese afecto. Y bueno, creo que cerremos con música. Una canción, Rocketman, con el famoso y emblemático Sir Elton John. Hasta el próximo jueves, Dios mediante, aquí en Sin Fronteras pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Un abrazo para todos.